En la oscuridad de la noche, cuando todo se vuelve borroso con la quietud y las sombras, hay un secreto tan oculto, que la mayoría nunca lo entendería. La señorita Marple, con sus manos temblorosas, acababa de descubrir una vieja historia. Una vieja historia, no solo con miedo, sino de una verdad tan profundamente enterrada, que era hora de llevarla a la luz. Detrás de todo esto, después de meses de recuperarse de una enfermedad persistente que había agotado no solo sus pulmones, sino también su espíritu, la señorita Eliza Merro, una mujer astuta y solitaria, con un gusto por la observación tranquila, y una desconfianza de toda la vida de la coincidencia. Su médico le instó suavemente a buscar el tónico del aire marino. Con su habitual calma metódica, empacó su pequeña maleta y muy usada valija, 3 cardigans de lana, 2 faldas gruesas, un frasco de hojas de té fuertes, el chal con aroma de lavanda de su difunta hermana y su bolsa de punto siempre fiel. La ciudad costera de Windmere Bay era un lugar que recordaba solo débilmente desde la infancia, cielos de grasas, gritos de gaviota y el aroma de la sal a la piedra, pero tenía la nostalgia suficiente para sentirse extrañamente apropiado. Su destino era el White Heron Inn, una reliquia eduardiana envejecida encaramada como un recuerdo terco sobre los acantilados con orientación del viento. Una vez el orgullo del lujo junto al mar, ahora servía como un santuario que se desvanece para los vacacionistas de clase media, el tipo que creía en la etiqueta, los relojes de viaje y los paraguas bien plados. La posada había sido sugerida por un viejo conocido que había llevado a los remedios a base de hierbas y a las sesiones de los últimos tiempos, una mujer excéntrica con afición por los lugares olvidados y sus silencios persistentes. Desde el momento en que la señorita Marrow entró en la sala de recepción de la posada, con su polvoriento moldeo de la corona y el aroma persistente del esmalte de limón apenas enmascarando el moho, algo en su apretada postura no era miedo, sino conciencia. Los accesorios de latón estaban empañados, el fondo de pantalla floral se desvaneció al color de los huesos viejos, y una lámpara de araña solitaria se balanceó muy ligeramente a pesar del aire fijo. El joven portero, lanky, distraído y demasiado ansioso, le revocó la maleta y murmuró las disculpas mientras colocaba su hatbox por el camino equivocado. Pero no fue el servicio torpe lo que llamó su atención, era el pequeño tablón de anuncios de corcho detrás de la recepción, donde, entre los menús obsoletos y las postales costeras desvaídas, se había apresurado una sola tarjeta. Decía, simplemente, Habitación 17, cerrada hasta nuevo aviso, sin explicación, sin disculpas. Solo esas palabras, colgando como una advertencia susurrada. «Oh, qué afortunada eres», sonrió la recepcionista con una sonrisa que se estiraba demasiado delgada. «Alguien canceló esta mañana, así que te he colocado en la habitación 16, justo al lado. Adoras la vista al mar». La señorita Marrow, nunca una para desafiar la cortesía directamente, simplemente asintió, aunque el número de la habitación se acurrucó inquieto en su mente como una pieza de rompecabezas de la caja equivocada. Sus nuevos cuartos eran modestos y deshilachados, alfombra desgastada, espejo agrietado, el tipo de guardarropa que podría suspirar por la noche cuando nadie miraba, pero limpio. El fondo de pantalla representaba claveles descoloridos, bailando en rosa pálido, y la colcha sostenía el vago aroma de lavanda y edad. Afuera, el mar rodó bajo un cielo de color de acero, las olas golpeando las rocas como acusaciones suaves. Mientras desempacaba, colocando su tejido cuidadosamente al lado de la bandeja de té, se detuvo solo una vez, cuando su mano cepilló la delgada pared que conectaba su habitación a la habitación 17. Más tarde, cuando sujetó su broche con cuidadosa precisión, los escuchó, voces,
silenciosas pero urgentes, goteando por las tablas del piso, o tal vez las rejillas de ventilación. La voz de una mujer joven, quebradiza de ansiedad, siseó: le dije que no volviera a colocar a nadie allí, no después de la última vez. Otra voz, más antigua, recortada y afilada como el vidrio, respondió en baja reprimenda, las palabras demasiado amortiguadas para distinguir, pero el tono claro: sabes mejor que hablar de ella. La señorita Marreu no se movió. Años de escuchar susurros de la aldea le habían enseñado el peso del tono, la forma de las verdades tácitas. El chisme del hotel era mucho más peligroso, porque nadie realmente se conocía. Sin embargo, todos usaban máscaras. Cuando el bellboy trajo su bandeja de té, sus manos inquietas, sus ojos se negaban a sentarse, ofreció una sonrisa suave. Dime, querida, dijo suavemente, la habitación 17 siempre permanece cerrada. Se congeló, luego forzó una risa que se rompió en los bordes. Solo mantenimiento, señorita. ¿Sabes cuántos años tienen los edificios? Tuberías, calefacción, ese tipo de cosas. Ella le agradeció, y cuando él se volvió, vio la forma en que sus dedos temblaron contra el marco de la puerta. No miedo a ella, sino temor a lo que podría escuchar. Más tarde aún, mientras el sol comenzaba a hundirse y las sombras alargadas como los recuerdos se estiraban, la camarera llegó para refrescar las toallas. Una chica de cara rosada con demasiada energía nerviosa y no suficiente astucia. Trató de actuar informal, pero falló bajo el escrutinio tranquilo de la señorita Merrow. Esa habitación ha estado cerrada durante años, susurró la niña, mirando por el pasillo como si pudiera abrir la boca y morderla. Desde antes de la guerra, realmente. Algunos dicen que está maldita. Un invitado desapareció una vez, simplemente desapareció. Dejó su equipaje, su abrigo todavía en el gancho. Buscaron en los acantilados, en el pueblo, nada. La habitación estaba cerrada desde el interior. No hablamos de eso ahora. Antes de que la señorita Merrow pudiera preguntar más, la recepcionista reapareció, demasiado repentinamente, y se rió con ese mismo brillo hueco. Tonterías, dijo. Estos viejos lugares crían historias. Los invitados imaginan cosas. Las puertas crujen, las luces parpadean. Todo es solo mal cableado y largas noches. La habitación 17 es perfectamente ordinaria. La señorita Merrow se encontró con sus ojos y sonrió. Estoy bastante de acuerdo, respondió ella. Las cosas comunes son a menudo las que debemos ver más de cerca. Esa noche, cuando la posada se acomodó en un silencio inquieto, y el viento presionó contra el vidrio como un mendigo que le dejara entrar, la señorita Merrow se sentó en su sillón, chal sobre sus hombros, tejiendo inactivo en su regazo. La pared entre ella y la habitación 17 parecía más delgada que antes, casi pulsante. A la medianoche precisamente lo escuchó, 3 golpes débiles pero deliberados, no de su puerta, sino desde el otro lado de la pared. Luego, silencio. Entonces, un susurro, tan débil que podría haber sido el aliento. Nunca me fui. La señorita Merrow no gritó. Ella simplemente se levantó, caminó hacia la pared, y colocó su mano sobre ella, los dedos extendidos, y aunque la pared debería haber estado fría, hacía calor, muy cálido, como si alguien estuviera parado al otro lado, palma a palma con ella, separada solo por la historia, el miedo, y una puerta cerrada. Esa noche, cuando el sol se sumergió debajo del horizonte, y el cielo giró un morado magullado, el viento se levantó con una fuerza repentina, silbando a través de los estrechos espacios en los viejos puestos de la ventana del Cliffside Inn, y llevando con él un susurro de salmuera y tormentas distantes. La señorita Aldora Wren, habiendo doblado su chal de la noche y terminado su té de lavanda,
Se sentó cerca de la ventana con sus agujas de punto en un ritmo tranquilo. Sus ojos azul pálido no se fijaron en su bufanda, sino en el vago brillo de luz sobre el mar. El tejido siempre la ayudó a pensar con más claridad, y esta noche, algo en el aire se sentía extrañamente inquieto, como si el edificio en sí respirara. El corredor más allá de su puerta estaba quieto, amortiguado en el expectante silencio que sigue a la cena en un lugar tan gentil. Solo el débil susurro de las páginas de los periódicos, o el toque ocasional de té daban pruebas de vida. Y luego, claramente, llegaron los pasos, no apresurados, no tímidos. Estos eran pasos deliberados y pesados que se hacían eco, antinaturalmente ruidosos, en el pasillo estrecho. La señorita Wren calculó sus manos, el hilo se deslizó desapercibido en su regazo, e inclinó la cabeza. Los pasos se detuvieron a las afueras de la habitación 9, una habitación que había escuchado a la recepcionista declarar, más de una vez, que estaba sellada para reparaciones. Hubo una pausa, luego el clic inconfundible de una llave girando en una vieja cerradura, seguido de un silencio tan completo que hizo sonar las orejas. Moviéndose con sigilo practicado, abrió su puerta lo suficiente para ver, nada. El corredor parecía desierto. Sin embargo, la puerta de la habitación 9 ahora estaba apartada. Su oscuridad, un vacío que parecía tirar de los bordes de su mente. Nadie emergió. Después de un ritmo tenso, la puerta crujió por su propia cuenta, como guiada por dedos invisibles. Con su interés ahora completamente despertado, la señorita Wren cerró suavemente su puerta, y se acomodó en la cama, aunque mantuvo una oreja sintonizada en cada crujido y susurro de la vieja posada. Ella durmió en ráfagas cortas, cada vez despertando con el extraño sentido de que algo la estaba mirando. Justo antes del amanecer, el silencio se rompió, un grito alto y crudo, atravesó la calma de la mañana, esparciendo gaviotas y sacudiendo a cada invitado despierto. Cuando la señorita Wren se puso su túnica, y entró en el pasillo, una multitud ya se había comenzado a formar. Sus caras pálidas en la luz gris de la mañana, con los ojos muy abiertos, mostraban una mezcla de miedo y emoción. Sala 9, jadeó la camarera, su rostro ceniciento, su delantal arrugado en puños temblorosos. Hay un hombre, está muerto, creo. La quietud habitual de la posada fue reemplazada por murmullos, jadeos y teorías salvajes. La señorita Wren, compuesta pero con los ojos afilados, se acercó. Dentro de la habitación, extendido torpemente sobre la cama estrecha, yacía un hombre de edad indeterminada, su ropa despeinada, el cabello húmedo como la lluvia, y en su mano sin vida, embotada con tan desesperada intensidad, parecía que había muerto tratando de mantenerlo oculto. Era un relicario de plata deslizado, su cadena rota, su espalda con algo demasiado débil para leer a una mirada. Nadie lo reconoció. No es una de las nuestras, susurró la señora Bellamy, la esposa del dueño, retorciéndose las manos. Conozco a todos los invitados por su nombre, pero este hombre, nunca lo había visto antes. Pero ¿cómo entró? Incluso, exclamó otra voz. Esa habitación ha estado cerrada durante semanas. La señorita Wren no dijo nada, pero su mente ya estaba marcando. Un hombre muerto en una habitación sellada, sosteniendo un artículo personal que no pertenecía. Esto no fue un accidente, esto fue un mensaje. Para el desayuno, el comedor zumbó como una colmena de abejas perturbadas, los invitados susurrando detrás de los menús, miradas a través de las mesas, su pequeña charla habitual reemplazada por teorías ansiosas. El señor Langford, un abogado retirado con reputación de discreción, parecía más pálido de lo natural, sus cubiertos intactos. La señorita Everleigh, conocida por sus caminatas nocturnas, estaba extrañamente tranquila,
sus ojos fijos en su taza de té. La señora Habersham, siempre ruidosa y llena de risas, se reía demasiado rápido y con demasiada frecuencia. Algo estaba apagado. La señorita Arryn podía sentirlo. Estas no fueron las reacciones de las personas sorprendidas por la muerte de un extraño. No, sé que era la tensión de secretos enterrados durante mucho tiempo, que ahora amenazaban con salir a la superficie, y en sus largos años de observación, la señorita Arryn había aprendido que en lugares tranquilos como este, los muertos no solo llegan, sino que son convocados. Esa mañana, mientras el cielo afuera colgaba bajo con una cortina de niebla, y la brisa salada del mar susurraba a lo largo de los alféizares del Royal Albion, la señorita Elspeth Rowley se sentaba en silencio en el comedor. Sus gachas de avena no se tocaban y se enfriaban, aunque su cuchara se agitaba con movimientos lentos y deliberados, como si sus manos necesitaran pretender mientras su mente trabajaba furiosamente. A su alrededor, el murmullo de la conversación silenciosa se extendió por la habitación como una resaca restringida, atenta y deshilachada con una tensión demasiado espesa para ignorar. Las caras traicionaban mucho más de lo que las palabras podían decir. Había aquellos cuyos ojos se dirigían hacia el pasillo cada vez que la puerta se abría, aquellos que hablaban demasiado fuertemente en un intento de parecer no afectados, y luego, lo más revelador de todos, aquellos como el señor Harrington, cuyos dedos temblorosos agarraban su taza de té con tanta fuerza. La señorita Elspeth, nunca una para saltar antes de observar la profundidad del agua, los clasificó en silencio, los que sabían algo, los que querían saber desesperadamente, y los pocos que sabían demasiado y estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance para ocultarlo. Más tarde, entró al salón, donde la señora Bexley, cuya alegría habitual se había evaporado, estaba enderezando los cojines florales con una energía casi frenética. Cada bocanada de aire sonaba como un grito reprimido. Un asunto tan horrible, dijo la señorita Elspeth suavemente, su voz suave como seda pero llena de acero. Pero por supuesto, este tipo de interrupciones suceden, incluso en los establecimientos más de buena reputación. La risa de la señora Bexley fue frágil, su sonrisa, una máscara mal unida. No aquí. Hemos sido dirigidos por la familia durante 3 décadas sin un solo incidente. Esto es solo una confusión. Un hombre extraño en la habitación 9. Esa habitación ha estado cerrada para renovaciones. Hay moho negro. Ningún invitado debería haber tenido acceso. Su voz lanzó ligeramente al final, y sus dedos torcieron el dobladillo de su blusa inconscientemente, como una marioneta tirada por los nervios. La señorita Elspeth ofreció un asentimiento tranquilo, pero no dijo nada de cómo ya había notado la débil marca de huellas dactilares sin polvo en el mango de la habitación 9 justo esa mañana. Por la tarde, el antiguo hombre naval, el señor P.C., con las mejillas enrojecidas por una generosa ayuda de brandy y orgullo de tiempos de guerra, la atrajo a su silla de esquina favorita, susurró a través de una respiración borracha sobre una figura que había visto más allá de la medianoche. No caminó como un invitado, murmuró. Se deslizó a través del pasillo como un susurro, un abrigo largo arrastrando atrás, supongo que un supón brauto, sí el olor, el tabaco. Sacudió la cabeza, como si intentara desalojar la imagen, pero la señorita Elspeth se recostó, sus ojos brillando de interés. Ese mismo aroma se había aferrado débilmente a la barandilla de la escalera esa mañana, casi enmascarado por el esmalte de limón, pero no del todo. Más tarde aún, en el salón, la señora Danvers, el tipo de mujer que prosperó en tambalearse entre melodrama y clarividencia, entregó su informe a cualquiera que escuchara, sus ojos muy abiertos y silenciosos. 3 golpes, a las 1:03 de la mañana, toca, golpea.
toca, sé lo que escuché. No es un sueño, no el viento, y alguien tarareando, solo por un momento, bajo y lento, como una canción de cuna. Sus dedos agarraron su chal, nudillos blancos contra la franja de Paisley. La señorita Elspeth simplemente asintió, tejiendo lentamente, pero su mente ya estaba corriendo. La señora Amber siempre había sido propensa al adorno, pero enterrada debajo de la teatralidad, estaba a menudo una mota de verdad inquietante. Luego vino la parte verdaderamente peculiar, revelada no con palabras, sino por lo que se omitió, la ventana a la habitación 9, encontrada esta mañana un poco desde el interior, a pesar de una tormenta violenta que había maltratado la costa toda la noche. No hay huellas en la alfombra del pasillo húmedo, sin signo de entrada o salida, solo ese débil frío en el aire, el olor a humo viejo y el conocimiento inexplicable de que alguien, o algo, había estado allí, y a medida que las sombras se extendían por más tiempo a través de la alfombra estampada, y los invitados comenzaron a intercambiar miradas nerviosas en lugar de pleasantries, la señorita Elspeth vio que todo se desarrollaba, reconstruyendo silenciosamente el rompecabezas detrás de su serena expresión. Cuando el señor Harrington se levantó demasiado abruptamente de su silla, casi olvidó su bastón, y echó una mirada furtiva hacia la ventana oscura, como por temer, o esperar, una visitante. La señorita Elspeth se permitió una leve sonrisa. La tormenta puede haber pasado, pero su eco permaneció en cada susurro, cada mirada, cada escalofrío. El juego ya había comenzado, y ella ya no era solo una invitada en el Royal Albion, fue la única que vio claramente el tablero. Esa mañana, mientras la niebla espesa se aferraba baja a la costa, y el estruendo de las olas resonaba como advertencias distantes contra los acantilados, la señorita Agatha Wynne, conocida en círculos más tranquilos por su asombrosa habilidad para notar lo que otros pasaban por alto, observaba a los demás huéspedes desde su asiento en la esquina del solarium del Seafoam Inn, su té enfriándose lentamente mientras sus ojos se movían con la quietud precisa de un halcón. El señor Lowell, un hombre de fibra con dedos manchados de tinta y una sonrisa de disculpa, se sentó a 3 sillas de distancia, fingiendo leer el periódico de ayer, aunque sus ojos no habían pasado la misma línea en casi 10 minutos. Él se estremeció ligeramente cuando ella habló, su voz suave y amable. Terribles noticias sobre el hombre en la habitación 8. Aunque imagino que un caballero como tú ha presenciado mucho peor en tu día. El señor Lowell parpadeó, luego se rió nerviosamente, sus dedos se contraían contra la esquina deshilachada del periódico. Yo, me mantengo para mí, sobre todo, murmuró. Vine aquí por la tranquilidad, ya sabes. Naturalmente, dijo Agatha, revolviendo su té con círculos lentos y deliberados. Aunque es curioso, no dirías, un hombre encontrado muerto en una habitación cerrada, que nadie debía ocupar, sin signos de entrada forzada, y ningún nombre para que coincida con la cara. Su sonrisa se marchitó. Más tarde esa tarde, pasó por el estrecho y tenuoso corredor que conducía a la habitación 8, el aroma del sándalo todavía se desmayaba en el aire, a pesar de la ventana abierta y los mejores intentos de la ama de llaves de fregar el aire limpio. El cuerpo, cuando lo había vislumbrado antes, tenía una mano acurrucada alrededor de un objeto, una pluma estilográfica, peculiar en diseño, con incrustaciones plateadas, el tipo reservado para dar regalos, no para el uso diario. Las plantas de los zapatos del hombre estaban cubiertas de sal seca y polvo, como si hubiera entrado de una tormenta que nunca sucedió, y sin embargo, no había registro de su llegada, ningún nombre en el registro de huéspedes, y nadie lo había visto entrar. Curioso aún,
El sendero húmedo cerca del zócalo se detenía a la mitad de la habitación, y desaparecía por completo, sin pasos, sin manchas, como si quien lo trajera aquí hubiera desaparecido simplemente. El joven asistente de la posada, Elsie, apenas capaz de ocultar su fascinación mórbida, trajo el libro mayor de los invitados a pedido cortés de la señorita Wynne, volteando a la página para la noche anterior con ojos muy abiertos. Él no está aquí, susurró. La habitación 8 ni siquiera fue asignada. La mirada de Agatha corrió constantemente sobre los nombres. Mr. Lowell, en la habitación 10, los carriles en la habitación 6, Shea misma en la habitación 7. La línea en blanco para la habitación 8 se destacó como un diente perdido. Extraño, dijo suavemente. Muy extraño. Esa noche, el salón estaba lleno de bajos murmullos y ojos de lanzamientos. La señora Grantham, siempre ansiosa por compartir lo que notó, se inclinó sobre su bordado con una inclinación conspiradora de su cabeza. Dicen que el pobre hombre no tenía equipaje, susurró, y ninguna llave. ¿Cómo llega un hombre sin una llave de su habitación? Su voz cayó aún más, y luego está el zumbido. Me prolonga, alrededor de las 2 de la mañana, bajo y sintonizado, como alguien que recuerda una canción de un sueño. Agatha no respondió, pero su mente en silencio archivó cada detalle. A la 1:47 de la mañana, Merdada, su reloj, había sonado justo cuando había escuchado un débil crujido en el pasillo, y una sombra a la deriva, debajo de la grieta de su puerta, y deseado, breve para seguir, demasiado lenta para ser accidental. Los invitados habían comenzado a hablar ahora, no en oraciones, sino en fragmentos y miradas, sobre la habitación que no había sido alquilada en años, sobre la viuda que había desaparecido de la habitación 8 el invierno pasado, y nunca fue encontrada, sobre la forma en que la cerradura se había atascado cuando el personal intentó abrirla esa mañana. Fue solo la señorita Wynne quien notó que el retrato que colgaba fuera de la habitación había sido ligeramente girado, lo suficientemente solo como para revelar la leve mancha de ceniza detrás de él. Nadie podía recordar de quién era el retrato. Nadie lo hizo nunca, y cuando el viento del mar volvió a aparecer esa noche y la luz parpadeó sobre las alfombras del pasillo, se sentó en silencio con sus tejidos y sus pensamientos, sabiendo muy bien que algunas habitaciones nunca están realmente vacías, y que algunos invitados llegan no a pie o en tren, sino a través de los secretos sin terminar, y a veces, esos secretos ya están dentro antes de que nadie note que la puerta ha abierto. Más tarde esa mañana, la señorita Marple, sentada junto a la ventana con su tejido de punto, no pudo evitar notar el aire de tensión en la habitación cuando encontró a la señora Sandford encorvada sobre el libro mayor. Sus dedos tepillaban nerviosamente los bordes, como si pudiera borrar toda la debacle con un solo golpe. El suspiro que escapó de los labios de la señora Sandford fue pesado de arrepentimiento. Un malentendido tan terrible, murmuró, su voz teñida de tristeza y frustración. Si tan solo hubiéramos sabido, sabía que, querida. La señorita Marple preguntó, su voz suave, sacando la pregunta con curiosidad deliberada. La señora Sandford dudó, mirando a Miss Marple con una expresión problemática. Son las habitaciones, ya ves, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Un cambio de planes de último minuto, 2 invitados cancelaron, y luego otra fiesta insistió en las habitaciones contiguas. Debe haber sido el portero nocturno quien cometió el error. La habitación 13 nunca estaba destinada a estar ocupada en absoluto. La señorita Marple hizo una pausa, sus agujas de tejido de punto momentáneamente, mientras procesaba la información, dejando que se colgara en el aire como un débil aroma. ¿Y el hombre que murió?, preguntó, su tono gentil,
casi persuadiendo. La voz de la señora Sandford cayó aún más, como si temiera que la misma mención de él convocaría algo oscuro. Eso es todo, dijo. Sus ojos se lanzaron nerviosamente por la habitación. Ni siquiera estaba en el registro, sin equipaje, sin reserva, sin rastro de él en ningún lado. Era como si simplemente se materializara de la nada. La señorita Marple, su ceño frunciendo ligeramente, miró hacia abajo a sus tejidos. Las agujas se mueven nuevamente con una precisión lenta y deliberada. O este tal vez estaba buscando la habitación de otra persona por completo, reflexionó suavemente, sus palabras casi perdidas en el clic rítmico de sus agujas. Los ojos de la señora Sandford se abrieron en estado de shock, la sangre drenando de su rostro. «Tú, no piensas», tartamudeó, su voz una mezcla de incredulidad y miedo. La mirada de la señorita Marple era estable, sin parpadear mientras arreglaba su mirada a la mujer mayor. A veces, la persona equivocada abre la puerta equivocada, y eso puede conducir a todo tipo de complicaciones, dijo, su voz suave y tranquila, aunque el peso de sus palabras hizo que la habitación se sintiera más fría. Ella dobló su tejido cuidadosamente. Su mente ya estaba cambiando hacia la siguiente línea de investigación. ¿Para quién precisamente se trataba de la habitación 13? Ella hizo la pregunta que colgaba en el aire como una invitación. Fue en ese momento que Gladys entró, sus brazos cargados de lino fresco. Su rostro se sonrojó de emoción, como si hubiera descubierto un gran secreto. Cosa curiosa, comenzó, con la luz de la voz, pero llevando una corriente subterránea de chismes. Había un telegrama para la sala 13, pero fue entregado a la bandeja equivocada. El tejido de la señorita Marple se desaceleró una vez más, sus manos sigilándose mientras le prestaba toda su atención a Gladys. ¿Y para quién era el telegrama?, preguntó, su voz engañosamente casual. Gladys se inclinó más cerca, sus ojos brillaban con la emoción del drama. Solo la mam inicial, eso es todo lo que dijo, respondió, una sonrisa jugando en las esquinas de sus labios. La señora Sandford estaba terriblemente nerviosa al respecto. Insistió en que debía haber sido un viejo error, tal vez de hace años. La señorita Marple permaneció en silencio por un momento, su tejido olvidado al considerar las implicaciones de lo que se había dicho. Sabía que la gente a menudo insistía en que las cosas eran errores cuando simplemente estaban demasiado aterrorizados para enfrentar la verdad. ¿Y el mensaje en sí?, preguntó la señorita Marple, su tono ligero pero sondeando. Gladys se encogió de hombros con indiferencia. «Oh, el tipo de cosas habituales», dijo, urgente, debe hablar de inmediato, nada inusual, aunque, ¿por qué alguien estaría tan desesperado por contactar a alguien de la Royal Gull? No puedo imaginar. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron al considerar a Gladys. Las ruedas en su mente giraron con una precisión tranquila y constante. «Ah, pero puedo imaginar, querida», respondió la señorita Marple suavemente. Ella había visto este tipo de mensajes antes. Raramente se trataba de algo agradable. La mayoría de las veces, eran el hilo final en un tapiz de chantaje, miedo o desesperación, cuidadosamente tejido con mentiras. El misterio del destinatario previsto del telegrama comenzó a roer la mente de Miss Marple. ¿Quién podría ser el misterioso me? ¿Qué fue lo que habían estado tan desesperados por comunicar? A medida que avanzaba la mañana, la señorita Marple buscó al coronel Denby, que estaba descansando en la terraza acristalada, medio docena con una copia de los tiempos atravesando su pecho. Los rayos del sol se filtraron a través de las ventanas, lanzando largas sombras sobre su rostro. Él se agitó cuando ella entró, parpadeando rápidamente, como si se sorprendiera de un sueño preocupante. «Buenos negocios», dijo de inmediato,
su voz pesada de inquietud. La señorita Marple asintió con simpatía, estableciéndose en la silla a su lado. Sus manos se doblaron perfectamente en su regazo. De hecho terrible, estuvo de acuerdo, su tono cuidadosamente neutral, pero sus ojos brillaban con una intensidad tranquila, y muy misterioso, ¿no te parece? El coronel se aclaró la garganta, su intento de fallar con indiferencia, mientras se enderezaba en su silla, como ansioso por parecer importante. Espero que hayas oído, vi a alguien anoche, solo susurros, por supuesto, agregó, como si sus palabras fueran una gran revelación. La voz de la señorita Marpe era baja, su tono persuadiendo al alentarse suavemente a hablar. Alto diría, usaba una de esas largas capas, casi teatral, como algo fuera de un drama anticuado. El coronel dudó, su frente frunció el pensamiento, antes de asentir lentamente. Sí, es cierto, pero había tenido un poco de whisky para entonces, así que no estoy seguro de haber visto tan claramente como pensaba. La señorita Marple sonrió cortésmente, su mirada estable. «Qué muy comprensible», dijo su voz suave y tranquilizadora. Sin embargo, en su mente, las piezas cayeron en su lugar. La capa, el telegrama, la figura misteriosa, era demasiado para ser una mera coincidencia. Aún así, una capa es una elección dramática, ¿no?, agregó la señorita Marple cuidadosamente, sus palabras con un peso tácito, casi como un disfraz. El coronel, ansioso por mantener su aire de autoridad, asintió con la cabeza, aunque la señorita Marple sabía que no tenía idea de lo cerca que había llegado a desentrañar la verdad. Ella, sin embargo, ya estaba atando la capa, el telegrama y los misteriosos eventos de la sala 13 en un hilo delicado, que llevó a algo mucho más peligroso de lo que nadie se había dado cuenta. El misterio, al parecer, apenas comenzaba. La noche se estableció en silencio alrededor de la gaviota real, sus crujientes pisos de madera, y las velas parpadeantes que ofrecían poco respiro de la sensación de inquietud de la construcción que parecía crecer con cada hora que pasaba. En medio de todo, la señorita Marple continuó su punto de punto. Sus dedos se movían con precisión rítmica, cuando los murmullos de los chismes se arremolinaban a su alrededor como los mismos hilos que trabajaba. Los invitados, sus caras alineadas con anticipación, se reunieron en pequeños grupos en todo el salón, susurrando entre ellos. El gran reloj en la esquina marcó con un ritmo lento y deliberado. Cada una de sus tictas los acerca a una verdad incalculable que aún no se atrevían a hablar. La señora Sandford, a pesar de todo su exterior en equilibrio, no pudo calmar el ansioso aleteo de sus manos, sus nudillos pálidos del apretón en el borde de su taza de té. La señorita Marple, siempre observadora, notó las señales sutiles, la inquietud, la incomodidad en sus ojos, que insinuó un secreto mucho más pesado que el mero cambio de habitaciones. «¿Me crees tonta, señorita Marple?», dijo por fin la señora Yaor Sandford, su voz vacilante. «Pero no está bien, la forma en que resultaron las cosas. Ese hombre, ni siquiera estaba en el registro, no pagó su factura. Ella se detuvo abruptamente, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta, sin querer emerger. La mirada de la señorita Marple era estable, tranquila y amable, mientras colocaba su tejido hacia abajo con una lentitud deliberada. Su voz, suave pero inquebrantable, tenía el peso de la experiencia. «Y este hombre, señora Sandford, ¿cómo vino a quedarse en la habitación 13? La misma mención del número envió una onda de incomodidad a través de la habitación, y los dedos de la señora Sandford se endurecieron alrededor de la taza. «No puedo explicarlo, señorita Marple», murmuró, su voz baja. «Todo fue inusual. Dicen que ni siquiera salió de la habitación hasta la mañana, y luego se fue». La señorita Marple,
asintió pensativamente. Sus labios se separaron ligeramente mientras digería los detalles. Siempre fue en las brechas tranquilas, los momentos entre palabras habladas, que los detalles más reveladores se desvelaban. ¿Y sus pertenencias?, preguntó la señorita Marple, su voz casi un susurro. También se fue, me imagino. La cara de la señora Sanford se torció en confusión, antes de que una sombra de realización pasara sobre ella. Sí, admitió en voz baja, su caso desapareció como si nunca existiera en absoluto. Es inquietante, casi antinatural. Allí estaba, la pista sutil que la señorita Marple había estado esperando. Ella lo sabía demasiado bien. Cuando la gente comenzaba a desaparecer como por magia, a menudo significaba que nunca habían pertenecido realmente. O peor, estaban destinados a desaparecer. La conversación fue interrumpida abruptamente, cuando la señora Whittaker irrumpió en la habitación, sus ansiosos ojos brillando con la promesa de más chismes. Oh, señorita Marple, simplemente debes escuchar lo que vi anoche, exclamó, prácticamente burbujeando de emoción. La señorita Marple sonrió cortésmente. Aunque su atención cambió, ella ya había aprendido a esperar la segunda ronda de información más tranquila, la que a menudo llegaba después de las dramáticas florituras del primero. La señora Whittaker se inclinó cerca, su voz apenas por encima de un susurro. Después de mi cacao, por supuesto, retiré las cortinas, y vi a una mujer. Hizo una pausa dramática, permitiendo que el suspenso colgara entre ellas, una mujer en una capa oscura, barriendo por la puerta lateral del hotel. Era tan peculiar, señorita Marple, muy extraña. Los ojos de la señorita Marple permanecieron ilegibles, pero su mente zumbó, clasificando las implicaciones. ¿Viste su rostro?, preguntó, su tono suave, cuidadoso. La señora Whittaker sacudió la cabeza, su expresión volvió conspiradora. No, su capucha fue tirada con tanta fuerza que no podía distinguir una sola característica. Era lo más extraño. Nadie más aquí se viste como eso. La señorita Marple asintió, sus dedos recogiendo lentamente el tejido una vez más, su expresión serena, pero sus pensamientos corriendo. «Qué muy interesante», murmuró, casi para sí misma, mientras la señora Whittaker se establecía en su silla, ansiosa por más atención. La señorita Marple ya estaba reflexionando sobre las implicaciones de la figura encubierta, un fantasma del pasado, o alguien se esconde deliberadamente a la vista. A medida que avanzaba la noche, crecieron los susurros y las historias, alimentándose entre sí como llamas en un bosque seco, pero el enfoque de la señorita Marple había cambiado una vez más. Su mente ya estaba trabajando detrás de escena. Se movió discretamente, inadvertida, al salón de atrás, donde nacían las historias reales, no en el salón o salón donde se exhibían todas las fachadas sociales, sino en las esquinas tranquilas donde se reunía el personal. Entre los estantes de abrigos y las bolsas olvidadas, las camareras, Gladys y Eddie, mantenían una conversación profunda, sus voces bajas pero teñidas con un cierto nerviosismo. «Esa habitación, Eddie», dijo Gladys, su voz con un miedo casi supersticioso, «hay algo mal en eso, nunca ha sido correcto, lo juro, no tiene suerte». Eddie, sirviendo servilletas sin prisa, miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos. «He escuchado las historias, dicen que nadie que se quede allí se quede mucho tiempo, y nada bueno proviene de eso. Es como si la habitación en sí no quisiera a nadie en ella». La señorita Marple, siempre la imagen de la cortesía, se inclinó para ajustar su zapato, una excusa tranquila para quedarse cerca. «La última vez, ¿quieres decir?», preguntó casualmente, como si hubiera entrado en la conversación por casualidad. Gladys
miró nerviosamente sobre su hombro. Su voz cayó a un simple susurro. No digas demasiado, señorita Marple, pero te lo digo, está maldito. La gente entra, pero nunca sale igual. La mirada de la señorita Marple se suavizó, y ella asintió lentamente, tomando el peso de sus palabras. ¿Y qué pasó la última vez?, preguntó, su tono ligero, dando nada. Algunos dicen que un hombre se quedó allí, murmuró Gladys, y a la mañana siguiente, bueno, se había ido, desapareció, sin rastro, sin equipaje, sin factura pagada, acabó de desaparecer. La expresión de la señorita Marple nunca cambió, pero su mente ya estaba ensamblando las piezas: la habitación, la figura encubierta, la desaparición inexplicable. Estas cosas no fueron una mera coincidencia, eran pistas, intrincadas y deliberadas. Más tarde, a medida que avanzaba la noche y el escalofrío comenzaba a sentarse, un suave golpe llegó a la puerta de la señorita Marple. Fue Gladys nuevamente, su rostro sonrojado con una mezcla de culpa y emoción. Señorita Marple, comenzó, mirando nerviosamente, creo que deberías saber sobre la habitación 13 Bell. Los ojos de la señorita Marple parpadearon con un interés tranquilo mientras se doblaba las manos, esperando. Esta no es la primera vez que sucede algo allí, continuó Gladys, su voz apenas por encima de un susurro. Hace años, mucho antes de que comenzara aquí, un caballero se quedó en esa habitación, y una mañana, vaciló, respirando profundamente. Él acabó de desaparecer, sin rastro, sin explicación. La voz de la señorita Marple estaba tranquila, pero el peso de sus palabras era grave. Desaparecido, repitió suavemente. Sin rastro. Gladys asintió solemnemente. Algunos dicen que entró en la habitación y nunca salió. La mente de la señorita Marple trabajó rápidamente, juntando los fragmentos de información: la extraña desaparición, la figura encubierta, los susurros escalofriantes del personal. Todo estaba conectado, cada hilo tejiendo una historia más oscura. Algo, o alguien, se escondía en las sombras, y la señorita Marple estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. La madrugada en la Royal Gull estaba envuelta en una quietud misteriosa, un silencio que parecía casi antinatural, como si el mismo aire contuviera su aliento en anticipación. La señorita Marple se sentó junto a la ventana, sus ojos rastreando la tranquila belleza del jardín, donde los pétalos cargados de rocío brillaban bajo la delicada luz del sol ascendente. A pesar de la visión serena, había una corriente subterránea inquietante en el día, una sensación de que algo estaba mal, algo que se había puesto en marcha mucho antes del amanecer. La señorita Marple, cuya mente afilada había sido sintonizada durante mucho tiempo con el cambio más pequeño de la atmósfera, estaba segura de que los eventos que se desarrollaban en el hotel estaban lejos de ser ordinarios. La extraña figura encubierta en la sombra, pasando por el hotel en la noche, el hombre que había desaparecido de la habitación 13 sin rastro, los oscuros susurros que circulaban a las puertas cerradas, todos estos hilos comenzaron a tejer una imagen que ya no podía ignorar. Sabía muy bien que cuando comenzaba a formarse un intrincado rompecabezas, a menudo significaba que una verdad peligrosa estaba al acecho debajo de la superficie, esperando ser descubierta. Mientras sus agujas de tejer descansaban inactivas en su regazo, contemplando el peso de sus pensamientos, la tranquila mañana fue interrumpida abruptamente por un grito agudo que envió al personal del hotel a una oleada de movimiento. Se había encontrado al señor Pritchard, el gerente hotelero, distante y aparentemente inamovible. Su cuerpo estaba extendido torpemente sobre la hierba húmeda detrás del muro de piedra que bordeaba el jardín. Su rostro se volvió hacia la tierra, una mano retorcida grotescamente debajo de él. Su chaqueta,
Una vez prístina, estaba medio sacada de su hombro, y un moretón oscuro ya se estaba formando en su templo, un testimonio del violento impacto que había soportado. La vista de sus gafas dobladas y rotas que yacían a su lado solo sirvió para profundizar la sensación de temor que colgaba sobre la escena. En unos momentos, el hotel estaba en completa agitación, el personal corría en un pánico ciego, con la señora Sanderford retorciéndose las manos, y el coronel Denby ofreciendo los consejos más cuestionables médicamente, incluida la sugerencia de Brandy para revivir a la víctima. En medio del caos, la señorita Marple permaneció perfectamente quieta, su mirada fresca y observadora. Estaba acostumbrada a tales escenas, la gente a menudo se perdía en el frenesí del momento, sus mentes nubladas con pánico, perdiendo las pistas sutiles que revelarían la verdadera naturaleza de los eventos. Mientras los invitados y el personal se rogaban, los ojos de la señorita Marple permanecían sobre el manguito manchado de hierba de la manga del señor Pritchard. La limpieza de una caída accidental nunca había aparecido tan cuidadosamente planificada. Había una cualidad deliberada, una caída calculada que era demasiado precisa para ser un simple accidente. Arrodillada junto al cuerpo con un aire de calma practicada, la voz de la señorita Marple era suave pero firme, como ella gritó: «Señor Pritchard, ¿puedes oírme?». No hubo respuesta, solo el más leve subida y caída de su pecho debajo de su camisa arrugada. Fue entonces cuando Gladys, la camarera, apareció con una canasta de lino. Su grito cortó el aire cuando vio la forma sin vida del gerente. El hotel descendió a una mayor locura, con personas corriendo de un lado a otro, intentando organizar la situación, pero la señorita Marple permaneció por el cuerpo, su expresión serena como siempre. Fue en medio de la conmoción que ella lo vio, un pequeño trozo de papel arrugado, medio oculto en el bolsillo interno de la chaqueta del señor Pritchard. Sus dedos enguantados extendieron la mano con una delicada precisión, deslizando el papel libre antes de que alguien pudiera darse cuenta. Cuando llegó el médico, ofreciendo sus diagnósticos solemnes habituales y remedios innecesarios, los pensamientos de la señorita Marple estaban en otros lugares. Ella ya había dirigido su atención a la fotografía, que había sido escondida en su mente durante días. Era una imagen antigua, usada y amarillenta con el tiempo, mostrando a dos hombres parados, uno al lado del otro a la luz del sol. Uno era inequívocamente el señor Pritchard, aunque más joven, con más cabello, y un marco más delgado, pero el otro hombre, cuya cara estaba oscurecida por la sombra, seguía siendo un misterio. ¿Quién era él, y por qué el señor Pritchard se veía tan extrañamente tenso en su compañía? Mientras el hotel zumbaba con especulaciones inactivas, la mente de la señorita Marple ya estaba juntando el rompecabezas que yacía ante ella. La siniestra reputación de la habitación 13B, las extrañas desapariciones, la misteriosa figura encubierta, todo comenzaba a encajar en su lugar. La señorita Marple había sabido durante mucho tiempo que la naturaleza humana, con sus muchos tonos de codicia, miedo, amor y culpa, a menudo tenía la clave para resolver los misterios más complejos. Cuanto más escuchaba los susurros y las mentiras educadas, más segura estaba. Había alguien dentro del hotel que había sabido exactamente quién era el señor Pritchard, y lo que es más importante, que tenía razones para temer su presencia. No había nada accidental en su caída, fue un acto calculado, diseñado para enviar un mensaje. La verdadera pregunta era, ¿qué sabía el señor Pritchard? ¿Qué había venido a encontrar en la habitación 13 Moore? ¿Y por qué le había costado su vida? A medida que se desarrollaba la mañana, la señorita Marple
Ya podía ver la forma oscura de la verdad que emerge de las sombras. Ella no era ajena a la sensación de que algo se había puesto en marcha mucho antes de que alguien se lo notara, antes de que los primeros susurros de chismes comenzaran. Ya podía sentir que la respuesta estaba oculta en el pasado, enterrada bajo capas de engaño e historias olvidadas. Alguien había estado ocultando algo, y la señorita Marple estaba decidida a descubrirlo. Un paso tranquilo a la vez. Los secretos del hotel estaban a punto de ser revelados, y la señorita Marple aseguraría que ningún detalle, sin importar cuán pequeño, pasara desapercibido. La mañana en los Grand Havens estaba tan misteriosamente tranquila como la calma antes de una tormenta, el tipo de silencio que se asienta sobre un lugar cuando sabe que algo está a punto de romperse. La señorita Marple, siempre alerta al cambio más pequeño en el aire, se sentó en su silla favorita junto a la ventana, tejiendo agujas en la mano, pero su mente estaba lejos del hilo y los hilos con los que estaba trabajando. Estaba enfocada en la fotografía que había encontrado antes, la que casi había pasado por alto. Era una vieja y desgastada imagen de dos hombres parados uno al lado del otro. Uno de ellos inconfundiblemente señor Pritchard, pero el otro, el segundo hombre, era una sombra, una figura cuya cara estaba oscurecida. Cuanto más lo pensaba, más se dio cuenta de que el aire de familiaridad entre los dos hombres no era de amistad o respeto mutuo, sino algo más profundo, más oscuro, un vínculo tácito de culpa compartida o tal vez el miedo compartido. El tipo de miedo que no se desvanece, no importa cuántos años pasen, y ciertamente no cuando está enraizado en algo enterrado. Cuando la señorita Marple dobló la fotografía y la escondió, no pudo evitar reflexionar sobre el hecho de que nadie podría superar realmente al pasado. Siempre te atrapaba, como una sombra que se extendía cada vez más, hasta que no había ningún lugar para esconderse. Cuando se levantó de su asiento, sus movimientos fueron lentos, deliberados y decididos mientras se dirigía a la habitación del señor Pritchard. Había algo que necesitaba escuchar de él, algo enterrado debajo de las capas de conversación educada y preocupación poco velada. El señor Pritchard, acostado en su cama, apoyado contra un montículo de almohadas, parecía tan frágil en ese momento. Su rostro estaba pálido, casi el color del té frío, y sus manos temblaban ligeramente mientras descansaban sobre la manta. Cuando la señorita Marple le palmó suavemente la manga, su voz suave y cariñosa, estaba claro que no solo estaba ofreciendo consuelo. Allí, señor Pritchard, murmuró, nos diste un gran miedo. Dejó escapar una risa débil, pero se le atrapó en la garganta, como si estuviera luchando contra algo más que solo una enfermedad. Tojeado de mi parte, dijo, su voz, ronca, un poco de hechizo mareado. La señorita Marple no respondió de inmediato, dejando que el silencio se estirara entre ellos, mientras sus dedos se movían metódicamente, ordenando los bordes de la manta. Fue un gesto que parecía reconfortante, pero fue, de hecho, una invitación sutil para que él hablara más. Volverán, murmuró el señor Pritchard, su voz tan tranquila, que casi se mezcló con el suave susurro de las cortinas en la brisa. Las manos de la señorita Marple se detuvieron por un momento, pero solo justo. ¿Quién lo hará, querido?, preguntó, su tono gentil pero insistente, pero sus ojos se cerraron, dejando la pregunta sin respuesta, colgando en el aire rancio como un eco olvidado. Más tarde, cuando la señorita Marple regresó a su habitación, se sentó, sus dedos se unieron en una tranquila contemplación. Ella había visto ese tipo de miedo antes. No era del tipo que vino de alguien atrapado en una mentira, o el terror de un escándalo que esperaba que se desarrollara. No, esto era más antiguo,
más profundo y mucho más peligroso. Era el tipo de miedo que la gente llevaba consigo durante años, escondidas en sus bolsillos como un secreto, esperando el día en que volvería a exigir su precio. Sintió una pequeña y tranquila satisfacción mientras doblaba las manos, y permitió que las piezas del rompecabezas encajaran en su lugar. Todavía había mucho que no sabía, pero ahora, ella entendía una cosa con certeza: esto no fue solo un accidente, esto estuvo lejos del resultado de una simple disputa. No, esto era algo mucho más siniestro, algo enterrado en el pasado, algo que nunca se había quedado realmente enterrado. Lo que se haya ocultado, lo que sea que el señor Pritchard haya descubierto o temido, la señorita Marple ya podía sentir que se agita debajo de la superficie, esperando ser desenterrada. Mientras se sentaba en la tranquilidad de su habitación, un silencio particular comenzó a extenderse por el hotel, un silencio que conocía bien de sus muchos años de observación. Fue el silencio que se metió cuando la gente estaba al tanto de algo, una verdad, tal vez, pero tenía miedo de hablarlo, de dejar que se escapara a la luz. Esa noche, mientras la señorita Marple se preparaba para la cama, notó que su ventana, que había recordado claramente el cierre, ahora estaba un poco apartada. Una cosa pequeña, tal vez, pero las cosas pequeñas rara vez eran accidentes en su experiencia. Mientras se sentaba en su silla, cepillándose el cabello, llegó un suave golpecito en su puerta, demasiado suave, demasiado delicado para ser cualquiera del personal o invitados. La señorita Marple no dijo nada, esperando en la quietud, el sonido de los pasos en retirada casi demasiado débil para atrapar. Ahí estaba, el cambio. De ser la observadora tranquila, la señorita Marple ahora, sin saberlo, se había convertido en el blanco de la atención de alguien. La realización se asentó sobre ella como una manta pesada, pero ella sabía una cosa segura: el pasado, sin importar cuánto se haya ocultado, nunca se contentó con permanecer en silencio, y quien se estaba escondiendo en las sombras de los grandes paraísos, sabía que la señorita Marple se estaba acercando demasiado a la verdad. La señorita Marple se sentó en la esquina de la sala tenuemente iluminada, sus dedos se envolvieron alrededor del delicado mango de su taza de té, pero sus ojos escaneaban la habitación como si las paredes mismas susurraran secretos olvidados. La gaviota real se había mantenido durante décadas, su elegancia tranquila una mera fachada, escondida debajo de ella una historia que parecía resistir el paso del tiempo. Ella sabía que algo estaba mal desde el momento en que entró. No era la fotografía fuera de lugar o las voces silenciadas en la cena, era la tensión lo suficientemente espesa como para saborearla, colgando en el aire como el peso de un pecado olvidado hace mucho tiempo. Los invitados se movían en patrones, sus ojos evitaban los de ella como si su presencia fuera suficiente para revelar las frágiles grietas en sus vidas cuidadosamente construidas. La sonrisa de la señorita Marple se mantuvo educada, serena, pero detrás de esto, su mente trabajó sin descanso, uniendo piezas de un rompecabezas que nadie más parecía dispuesto a ver. Mientras bebía su té, el nombre George Marsden deslizó sus pensamientos como una sombra que no pudo sacudir, un eco de algo más oscuro del pasado. Ella había escuchado los susurros, contrabando Brayal, una mujer desaparecida, y ahora aquí estaba, sentada en el lugar donde todo comenzó, con un cadáver en la habitación 13 para sellar la historia. Sus conversaciones tranquilas con el personal revelaron más de lo que pretendían. Cada palabra agregaba peso a la gran verdad que se cernía fuera de su alcance. La hermana del vicario había estado demasiado ansiosa por compartir historias de secretos de guerra, de extraños en la noche y paquetes que llegaron y desaparecieron bajo la portada de la oscuridad. Un hombre extraño, Marsden,
había permanecido en el hotel durante demasiado tiempo, y luego un día, simplemente había entrado al mar. Eso dijeron, pero siempre había más, siempre otra capa escondida debajo de la superficie, y la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que las personas que enterraban sus secretos rara vez estaban calladas por mucho tiempo. El telegrama de Scotland Yard confirmó lo que ya había sospechado. George Marsden no fue víctima del mar, había sido asesinado. Las piezas del rompecabezas cayeron lentamente en su lugar, y la historia ya no era una de los rumores de contrabando de guerra y susurros. Era una historia de viejas deudas, traiciones y un cálculo final. Los ojos de la señorita Marple parpadearon hacia la puerta, cuando el suave tap-tap de los pasos resonó por el pasillo afuera, y ella se permitió un momento de tranquila satisfacción. El pasado nunca se había ido, no cuando personas como Marsden dejaban su huella en el mundo. Mientras doblaba sus manos en su regazo, sabía que alguien, tal vez más de uno, comenzaba a darse cuenta de que la mujer tranquila y sin pretensiones en la habitación 12 había visto mucho más de lo que alguien había esperado. El silencio en el hotel se profundizó, y el tranquilo exterior de la señorita Marple escondió una mente que ya había reunido una historia más enredada de lo que nadie podría haber imaginado. Estaba lista, y el pasado, con todos sus fantasmas, finalmente estaba preparada para revelarse. Las manos de la señorita Marple se movieron con precisión practicada, su tejido haciendo clic suavemente mientras mantenía su atención fija en el silencioso murmullo de la conversación a su alrededor. La noticia del cuerpo en la habitación 13 no había sido una sorpresa para ella. No, Sirabel, Sirapfia verse possible de notera. Y mi fia mi cor luego piro, fiera prese con profunde fun. Sirabel querido de edad. Estudió la cara de la gente mientras hablaba del hombre ahogado, George Marsden, quien se presumió que se perdió en el mar después de la guerra, pero en verdad, no se había ahogado en absoluto, simplemente había desaparecido, al igual que el hombre que una vez había manejado el hotel, el orgullo y la alegría de la familia de su esposo. Ella sonrió suavemente, su expresión tan tranquila como siempre, aunque detrás de su exterior sereno, las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar con una claridad desconcertante. Estaba claro ahora, la tragedia de la habitación 13 estaba lejos de terminar, y alguien todavía muy vivo, había sido consciente de sus asuntos pendientes. Más tarde, sobre el té con la señora Sanderford, los afilados ojos de la señorita Marple atraparon el temblor en los dedos de su compañero mientras doblaba cuidadosamente su servilleta. Era un pequeño gesto, pero que hablaba mucho. Un negocio tan terrible. No, la voz de la señorita Marple era suave, como si simplemente dijera lo obvio, pero había algo más profundo en su tono, algo sabiendo. Los labios de la señora Sanderford se endurecieron, y la señorita Marple continuó. Debes sentirte muy conectada con el hotel, habiéndolo visto a través de tantos cambios. La sonrisa de la mujer era apretada, sus ojos brevemente distantes mientras ella respondía. Pertenecía a la familia de mi esposo. La tomó antes de la guerra, aunque por supuesto fue un momento difícil. La conversación se desplazó como el té en sus tazas, pero la mente de la señorita Marple permaneció fija en las sombras que se aferraban a las palabras de la señora Sanderford. Ella permitió que se estirara un momento de silencio antes de presionar suavemente más, y su esposo, él, fue lejos. Cuando la guerra pasó factura, las manos de la mujer temblaron mientras se vertía, sus ojos evitaban los de la señorita Marple. Se quedó. Para ayudar, dijo. Alguien tuvo que mantener el negocio en funcionamiento, y luego, un día, simplemente desapareció,
La habitación parecía volverse más fría cuando las palabras colgaban en el aire. «Venido», la señorita Marple repitió, su voz baja, como si saboreara el misterio. Salieron, dijeron. Tomó un bote, tal vez, pero nadie realmente lo sabía con certeza, agregó la señora Sandeford, su sonrisa quebradiza. Algunos dijeron que tenía que ver con el contrabando, pero eso no tiene sentido. No era ese tipo. La señorita Marple no respondió de inmediato, simplemente permitiendo que el silencio se profundice. Había visto lo suficiente como para saber que todos tenían sus secretos, incluso los más respetables. «¿Nunca volviste a saber de él?», preguntó suavemente, sus manos quietas, su tejido olvidado. La voz de la señora Sandeford se endureció. No es una palabra. Cuando la señorita Marple se sentó allí, contemplando el misterio ante ella, sintió que la historia de la sala 13 apenas comenzaba a revelar sus verdades más oscuras. Esa noche, cuando se encontró sentada junto al coronel Denby, amamantando un segundo brandy, se aventuró más en el pasado. «Debes haber conocido el hotel durante la guerra, coronel», dijo ligeramente, su tejido de vuelta en la mano, pero sus ojos fuertes. El coronel dio un gruñido no comprometido, su bigote se sacudió. «Llegó varias veces», murmuró, claramente sin interesar en el tema. La señorita Marple siguió, su voz suave y sin prisas. «Comins y venidos extraños, me imagino, reuniones secretas, arreglos discretos». El bigote del coronel se erizó, y se aclaró la garganta. «Nada inadecuado, por supuesto», murmuró. La señorita Marple sonrió débilmente. «Por supuesto», estuvo de acuerdo, pero sospecho que no todos fueron tan cuidadosos con su discreción. El coronel cambió incómodamente, luego bajó la voz. «Algunos compañeros, bueno, tenían arreglos, mercados negros, negocios secundarios, cosas así». Sus palabras eran de hecho, pero la señorita Marple escuchó la confesión tácita dentro de ellas. «El contrabando, quieres decir», dijo gentilmente. Su tono nunca vacilaba. El coronel se sonrojó, pero no lo negó. «Sí, algo así». La mente de la señorita Marple zumbó, juntando los detalles fragmentados. Ella ya sabía que la habitación 13 nunca había estado realmente vacía, simplemente había estado esperando, en silencio, que alguien viniera y reclamara lo que se debía. El aire fresco y temprano en la mañana parecía contener la respiración cuando la señorita Marple se sentaba en el salón, el suave tintineo de sus agujas de tejer un ritmo en el silencio. El inquietante pensamiento de la desaparición de la señora Sandeford aún se demoraba, pero no era una sorpresa. Miss Marple había aprendido hace mucho tiempo que el pasado nunca realmente muere, solo espera pacientemente hasta que llegue el momento adecuado. La señora Sandeford había corrido, sin duda con el peso de sus secretos empujándola a la noche, pero no era el vuelo de la culpabilidad. Lo que intrigó a la señorita Marple era la identidad de los inocentes a quienes la señora Sandeford había intentado tan desesperadamente proteger. La carta, manchada y temblorosa en el alcance de la señora Sandeford, era clara: «Por favor, proteja a los inocentes». Pero ¿quién era este inocente? ¿Y por qué la señora Sandeford creía que el peso de sus acciones nunca podría ser levantado? Con una precisión tranquila, la señorita Marple dobló la carta y la colocó junto a su tejido. No había pánico en su comportamiento, no hay prisa por actuar. Ella había aprendido que la verdad siempre surgiría a tiempo, y cuando lo hiciera, sería aún más peligrosa que los secretos que buscaban mantenerla oculta. Ella ya había deducido que el crimen en la habitación 13 no era un accidente, era un cálculo que había estado esperando durante años para desarrollarse. Más tarde, a medida que avanzaba el día, el coronel Denby, siempre el tonto, entregó el bolso olvidado,
Una pista pequeña pero significativa en este rompecabezas. La bolsa estaba usada, su cierre luchando por mantenerse cerrado, al igual que los recuerdos que Miss Marple había desenterrado en los últimos días. Nadie desaparece sin rastro. Nadie corre solo de sus fantasmas. La torpe revelación del coronel Denby solo sirvió para reforzar lo inevitable. Había más en esto de lo que conocían a los ojos, y en la planta de la noche, cuando el hotel estaba envuelto en la oscuridad, alguien estaba obligado a entrar en esa habitación nuevamente, alguien que había dejado atrás más que un bolso olvidado. La señorita Marple tenía una teoría, y estaba a punto de probarla, aunque su sonrisa tranquila no traicionó el peligro que se alzaba en las sombras. Las paredes de la Gaviota Real lo habían visto todo: mujencia, traición y mentiras, pero esta vez, la señorita Marple sería la que desentrañaría el hilo final, incluso si la verdad la llevó a una conclusión inesperada y peligrosa. Cuando abrió la bolsa y revisó su contenido, ya sabía: alguien en este hotel tenía un secreto que había festinado durante demasiado tiempo, y no se detendrían ante nada para enterrarlo nuevamente. Pero la paciencia de la señorita Marple siempre había sido su mejor arma. Esperaría, y cuando el momento fuera correcto, el último de los fantasmas sería puesto a descansar. Los dedos de la señorita Marple flotaban sobre el contenido del bolso desgastado, cada elemento una pista que quedaba a toda prisa. Un pañuelo bordado con SS, el rastro más leve de historias olvidadas, una lata de menta, casi vacía, el aroma de la vieja comodidad aún permanecía en el aire, y en la parte inferior, enterrada debajo de estas baratijas comunes, un pequeño anillo de llave llamó su atención. Entre las varias claves inocuas, una se destacó: una llave maestra, empañada con edad, su etiqueta de latón grabada con una sola palabra condenatoria. Sala 13. Sus tuvo por un momento, su mente trabajando rápidamente, juntando fragmentos de una historia antigua e inacabada. Esta no era una clave ordinaria, no era la clave para la habitación de la señora Sanderford, ni para ninguna parte de su vida aquí. Era la clave del pasado, para una habitación llena de recuerdos de secretos de guerra y peligros olvidados. Por un breve instante, la señorita Marple sintió el peso de la historia en su mano, la misma historia que había llevado a George Marsden a este lugar, a la habitación 13 Miatra, para no volver a visitar recuerdos perdidos, sino para confrontar a alguien de su pasado, alguien cuyo destino había sido sellado hace mucho tiempo. Pero Marsden no había cumplido con su objetivo previsto. En cambio, había entrado en la habitación equivocada, una habitación ya ocupada por el señor Pritchard, un hombre con sus propias conexiones en tiempos de guerra con Marsden. Había sido un error fatal. La mente de la señorita Marple se movió con la precisión de una aguja que atraviesa el hilo. Este no era un caso de identidad equivocada, sino de viejos temores resurgiendo, agarrando a los que todavía estaban perseguidos por sus pasados. La confusión, las asignaciones de habitación fuera de lugar, la confusión sobre el telegrama, apuntaban a una conclusión escalofriante: el verdadero objetivo nunca fue Pritchard, sino alguien más por completo, alguien que la señora Sanderford había estado tratando tan desesperadamente de proteger. La señorita Marple sabía, con una certeza tranquila, que el hombre equivocado había sido asesinado, y el correcto, quien fuera, todavía estaba afuera. Un segundo crimen deliberado estaba esperando que sucediera, a menos que pudiera detenerlo. A la mañana siguiente, conoció a la señora Whittaker para el té. Su comportamiento sereno, sus palabras gentiles, mientras guiaba la conversación hacia los recuerdos enterrados durante mucho tiempo. La señora Whittaker, siempre la imagen del estilo dramático, habló del terror y la incertidumbre de los años de guerra,
de los secretos mantenidos en las sombras. Pero los ojos de la señorita Marple eran agudos, y sus preguntas apuntaban. Dejó que el silencio permaneciera lo suficiente como para que la señora Whittaker cambiara incómodamente en su silla. Ese parpadeo de culpa, la señorita Marple lo vio, lo sintió. La mujer estaba ocultando algo, y aunque lo negó con una ola apresurada de su mano, la señorita Marple lo sabía mejor. El pasado nunca había pasado realmente. Estaba allí, justo debajo de la superficie, esperando regresar con venganza. Y la habitación 13, una vez un testigo silencioso de la traición y el asesinato, estaba a punto de revelar su secreto final. La llave había desbloqueado la puerta a un rompecabezas en la creación, y la señorita Marple era la única que podía armarlo antes de que la oscuridad reclamara a otra víctima. Las sombras de 30 años de secretos enterrados parecían agitarse cuando la señorita Marple examinó los hilos enredados de un pasado que se negó a permanecer oculto. La llave de la sala 13, Semarel, todavía agarrada por alguien demasiado temeroso para dejar de lado las viejas traiciones, había desbloqueado no solo una puerta, sino una cadena de eventos que nunca podrían deshacerse. El asesinato en la habitación 13 no era un simple crimen de pasión o codicia, era el producto del temor de larga data y profundo, un miedo tan intenso que había llevado a alguien a matar para silenciar a un fantasma, solo para darse cuenta demasiado tarde de que el fantasma equivocado había sido silenciado por completo. La señorita Marple entendió, quizás mejor que nadie, el terrible poder del miedo, cómo podía torcer la mente, hacer que las personas hicieran cosas indescriptibles bajo el control de los terrores pasados. Pero ella sabía mejor que pensar que el asesino se detendría en un solo crimen. No, el peligro real aún ascendía, y a medida que el día se arrastraba hacia adelante, la señorita Marple estaba decidida a descubrir a la única persona que el asesino aún temía, la persona cuya existencia misma podría hacer que toda la red de mentiras se estrellara. Esa tarde, la señorita Marple reunió a los sospechosos en la sala de estar, su invitación escrita con tan sutil cortesía que casi se sintió como una reunión social, pero no se podía confundir el peso de lo que estaba por venir. Llegaron los invitados, sus expresiones una mezcla de curiosidad nerviosa e inquietud. El coronel Denby, rígido como siempre, estaba junto a la chimenea, con las manos apretadas detrás de su espalda, su postura como la de un hombre a punto de enfrentar a un tribunal. Gladys permaneció cerca de la puerta, sin aliento con anticipación, mientras que el señor Pritchard se sentó rígidamente, sus ojos saltaban nerviosamente de la señorita Marple a la salida. La señora Whittaker, siempre la imagen de la compostura, se acomodó con un aire de falsa serenidad, aunque sus dedos la traicionaron con el ansioso desplume de su manga. La señorita Marple, tranquila como siempre, se acomodó en su silla, su tejido descansando sin tocar en su regazo, una imagen de autoridad tranquila, con una voz suave, casi tierna, comenzó: «Es algo terrible, ¿no es así?», murmuró, su mirada barriendo la habitación, cuando el pasado simplemente se niega a permanecer enterrado. Sus palabras eran gentiles, pero había una nitidez innegable debajo de ellas, como el punto oculto de una aguja en un cojín de lana. Hizo una pausa, permitiendo que sus ojos se demoraran en cada cara a su vez, antes de continuar. «Ahora que todos hemos tenido tiempo de reflexionar», dijo, «creo que es hora de hablar claramente sobre lo que realmente sucedió en la habitación 13. No hubo fanfarria, ni una acumulación dramática, solo un desenredo tranquilo y metódico de la verdad, una puntada cuidadosamente medida a la vez. Todo comienza», dijo la señorita Marple suavemente, su mirada momentáneamente moviéndose a la silla vacía donde la señora Sandeford debería haber estado, «con algo que sucedió hace mucho tiempo,
durante la guerra. Se alisó la falda, su tono nunca vaciló. El esposo de la señora Sanderford, un hombre admirado por muchos, estuvo involucrado en ciertas actividades que eran mucho menos respetables, empleados, tratos del mercado negro, y sospecho que la desaparición de un ex asociado. Su voz se mantuvo suave, pero la certeza hizo que la habitación se sintiera más pequeña, más sofocante. George Marsden, continuó, sus ojos ahora se encararon en los rostros sorprendidos de su audiencia. El hombre encontrado muerto en la habitación 13, era uno de esos asociados. Sabía exactamente lo que el esposo de la señora Sanderford había estado involucrado en, y regresó, no por venganza, sino con fines de lucro. Él vino a chantajearla, sabiendo muy bien que pagaría cualquier precio para mantener intacta la reputación de su difunto esposo. La señorita Marple hizo una pausa, sus dedos tocando suavemente el reposabrazos, y la señora Sanderford, ya cargada por el peso de los secretos de su esposo, debe haber estado desesperada. Dejó que la palabra se asentara en el aire, pesada con la implicación. La señorita Marple dobló las manos cuidadosamente en su regazo, sus ojos nunca dejaban a su audiencia. Su voz estaba apenas por encima de un susurro, pero llenó la habitación con una intensidad tranquila. O este tal vez fue más deliberado que eso. Su mirada cambió al coronel Denby por un momento, antes de regresar a los demás. Ante la mención de su nombre, el señor Pritchard se estremeció visiblemente, su taza de té sacudió en su platillo. Las palabras colgaban en el aire. El silencio se extendió largo y tenso, y el asesino, en su pánico, cometió un error fatal. La habitación todavía estaba. Los invitados se congelaron en su lugar, como el horror completo de su pasado y las consecuencias de sus acciones se desarrollaban ante ellos. La noche colgaba pesada en el aire, gruesa con el peso de las verdades tácitas, y la señorita Marple, sentada con su habitual compostura tranquila, permitió que el silencio envolviera la habitación. El fuego crepitó suavemente, su calidez contrastaba con el frío que se había asentado sobre la reunión. La delicada danza de sospecha y miedo estaba lejos de terminar, y el comportamiento tranquilo de la señorita Marple traicionaba la intensidad de lo que estaba a punto de desentrañarse. Observó a cada invitado, el aire lleno de tensión cuando sus pasados chocaron con el presente. La verdad, enterrada durante mucho tiempo en las profundidades de los secretos, no era simplemente una cuestión de codicia. Lo sabía. Era algo mucho más insidioso, algo mucho mayor de lo que cualquiera de ellos admitiría. El asesinato de George Marsden no fue un acto aleatorio, fue un intento desesperado de silenciar una amenaza, una que se había estado gestando en silencio durante décadas. El primer hilo en desentrañar, como la señorita Marple sabía muy bien, era la señora Whittaker. Sus ojos, una vez tan compuestos, ahora parpadearon con una energía ansiosa, traicionando la fachada que había construido cuidadosamente. El asesinato no había sido su intención, pero en la oscuridad de esa noche, su miedo había nublado su juicio. Había actuado por amor, desorientada, sí, pero amaba de todos modos, y en su desesperación por proteger un recuerdo, se había enredado en una red mucho más compleja de lo que jamás se dio cuenta. La voz de la señorita Marpe era un suave susurro, pero cortaba la habitación como un cuchillo, revelando la verdad que había estado escondida durante tanto tiempo. El amante de la señora Whittaker, un contrabandista cuyos secretos podrían haberla destruido, había sido el verdadero objetivo. Pero cuando Marsden apareció en la habitación 13, no era su amante con el que se había enfrentado, sino un hombre inocente. El hombre equivocado había sido asesinado, y sin embargo, la señorita Marple señaló, en algún sentido trágico, el hombre correcto también había encontrado su fin, porque el señor Pritchard
También tenía sus propios esqueletos en el armario, los esqueletos que nadie deseaba reconocer. La señorita Marple giró su mirada hacia él. Luego, sus ojos afilados como siempre. La habitación aún se hizo más fría, y la culpa que se había aferrado a todos allí, parecía presionar más, sofocándolos. El crujido del fuego fue el único sonido que se atrevió a romper el silencio, y la señorita Marple continuó atravesando el laberinto oscuro de las emociones, los motivos y la traición. Ella habló suavemente pero firmemente, sus palabras colgando en el aire como un peso demasiado pesado para ignorar. El miedo, explicó, era mucho más peligroso que la codicia. Consumió la mente, retorció incluso a la persona más racional, y les hizo hacer cosas que nunca creyeron posibles. Era el temor que había llevado a la señora Whittaker a asesinar, pero también era temor que había gobernado la vida de todos los presentes en esa habitación. Miedo a la exposición, miedo al escándalo y miedo al pasado saliendo a la luz. La voz de la señorita Marple se suavizó mientras hablaba la verdad final, la que más temían. No fue solo el regreso de George Marsden lo que había causado el miedo, sino el regreso de algo mucho más aterrador, los fantasmas de sus propias fechorías, el aumento para exigir retribución. La señorita Marple, con su gran comprensión de la naturaleza humana, se había tejido lentamente a través de la enredada web de mentiras y engaños, y ahora, como la verdad estaba expuesta, finalmente podría descansar. Los invitados, una vez tan ansiosos por descubrir al asesino, ahora se quedaron para enfrentar la verdad mucho más incómoda que la mayor amenaza de todas era el temor que los había impulsado a cometer el crimen en primer lugar. Al mediodía, la Royal Gull era más tranquila que antes. Los invitados habían reanudado sus rutinas, pero había un cambio inconfundible en el aire, una nueva conciencia, una comprensión más profunda de lo que el miedo podía hacer que la gente haga. El coronel Denby, su orgullo ileso, estaba ofreciendo lecciones no solicitadas en el análisis de ceniza de cigarros a cualquiera que escuchara. La señora Whittaker, pálida pero compuesta, se sentó en silencio junto a la ventana, mirando al mar con una expresión lejana, su mente sin duda repitiendo los eventos que habían destrozado su vida. El señor Pritchard se había retirado a su habitación, cuidando una taza de té, mientras que Gladys, siempre los chismes, compartió ansiosamente los detalles de las revelaciones de la noche con cualquiera que escuchara. La señorita Marple, por su parte, permaneció en el fondo, su tejido en su regazo, mientras contemplaba la delicada naturaleza de la naturaleza humana misma. Ella entendió el poder del miedo, del amor, y cómo los dos se entrelazaron para dar forma a los rincones más oscuros del alma. Pero sobre todo, ella sabía que al final, ningún secreto podría permanecer enterrado para siempre, sin importar cuán difícil uno trató de mantenerlo oculto. La señorita Marple se sentó en silencio en su esquina, sus agujas de tejer moviéndose con una precisión rítmica que enmascaró la intensidad de sus pensamientos. El mundo a su alrededor parecía haber vuelto a la normalidad después de la impactante revelación del asesinato y la traición. Sin embargo, en el zumbido tranquilo de la habitación, permaneció una sensación de algo que no estaba del todo bien, algo desordenado, como si el tejido de la verdad tuviera un hilo suelto que debía ser tirado. En sus años de experiencia, ella sabía que los misterios, al igual que los tejer, rara vez eran sin un nudo final para desenredar, sin importar cuán claramente pareciera haberse resuelto. Mientras trabajaba pacientemente, sus ojos se levantaron momentáneamente para observar a Gladys, quien apareció con una bandeja de té en la mano, su aliento entrando en jadeos emocionados. Con ojos muy abiertos y un susurro conspirador, Gladys se inclinó,
su voz temblando con la emoción de la nueva información que estaba a punto de ofrecer. Señorita Marple, comenzó, es la clave de la habitación de la señora Sanford. Ella lo dejó en la recepción la noche que ella desapareció. Las palabras colgaban en el aire, y las agujas de la señorita Marple se detuvieron en el aire. Su mente ya giraba con las implicaciones. Era el detalle sutil, pero revelador, que había estado esperando, el tipo de pista que era mucho más revelador de lo que parecía. La clave no era solo un objeto olvidado, sino que se había dejado deliberadamente. El miedo, la señorita Marple, a menudo llevaba a las personas a ordenar sus errores, a borrar cualquier rastro que pudiera exponerlos, pero al hacerlo, dejaron marcas aún más profundas que las huellas digitales. Su curiosidad despertó, la señorita Marple asintió débilmente, instando a Gladys a continuar. Y fue pulida, agregó Gladys, casi como si no quisiera que nadie viera huellas digitales. Los ojos de la señorita Marple brillaban con reconocimiento. Este no era un deslizamiento ordinario. Una persona temerosa, como bien sabía, podría tratar de eliminar todos los signos de su pánico, pero la evidencia permaneció obstinadamente a la vista. Ella preguntó si alguien había visto irse a la señora Sanford, y Gladys sacudió la cabeza. No es un alma, solo la llave, toda brillante y extraña, sentada en el mostrador. La señorita Marpe, su tejido ahora olvidado, se permitió una pequeña sonrisa. La habitación estaba quieta y tranquila, pero dentro de ella, una ráfaga de pensamientos giraba. Podía ver las piezas del rompecabezas haciendo clic en su lugar, moviéndose con su discreta gracia habitual. La señorita Marpe se levantó y se abrió paso por el tenue corredor, su mano enguantada descansando sobre el pomo fresco de la habitación de la señora Sanford. La falta de equipaje, la ausencia de arreglos de partida, todo sobre la situación, había sido demasiado controlada, demasiado perfecta. Todo fue una actuación, una organización para engañar a los que podrían haber estado viendo. Y ahora, estaba segura, se encontraría a la mujer desaparecida, escondida, no por temor al descubrimiento, sino en vergüenza y orgullo. La escalera de servicio, pequeña y estrecha, la llevó al ático del hotel, donde pocos invitados se aventuraron. Con un movimiento rápido, la señorita Marple levantó el pestillo y entró. La tenue luz reveló la figura que había esperado, la señora Sanford, acurrucada en la esquina, agarrando una fotografía desgastada de su esposo muerto desde hace mucho tiempo. Su rostro, pálido y dibujado, traicionó el agotamiento de alguien que había estado huyendo de su pasado durante demasiado tiempo. «Oh, señorita Marple», susurró, su voz, un hilo de sonido frágil, «me encontraste». Y cuando la señorita Marple entró en el ático, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, sabía que ya no era un caso de asesinato. Fue el desentrañamiento de una vida construida en secretos y el miedo, y al final, la verdad, por enredo, siempre tuvo una forma de emerger, sin importar cuántos hilos fueron retirados. La señorita Marple cerró la puerta detrás de ella, con un movimiento tranquilo, casi reverencial, como si sellara el mundo afuera. Se sentó junto a la señora Sanford, su voz como el suave bálsamo de una noche tranquila. «Querida», dijo amablemente, «ya no necesitas preocuparte, todo se acabó bastante». La señora Sanford, sin embargo, su cara pálida, dibujada y cansada, sacudió la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban con los restos de miedo que aún se aferraban a ella. «Nunca ha terminado realmente, ¿verdad?». Su voz se rompió como si el peso de su terror de larga data se hubiera convertido en parte de su alma. «No cuando has vivido con esta constante sombra de miedo durante tantos años». Sus manos temblorosas torcían el delicado encaje de su pañuelo,
La tela se desmoronaba lentamente en su agarre. Dijeron que la guerra terminó, susurró, su voz temblando con el peso de los secretos enterrados durante mucho tiempo. Pero para nosotros, no lo fue, no para aquellos de nosotros que conocíamos los secretos equivocados. La mirada de la señorita Marple se suavizó mientras se sentaba allí a su lado, su presencia estable e inquebrantable. Había algo en su quietud que parecía calmar el aire en sí. El miedo se asienta en los huesos, querida, dijo suavemente, su voz tan estable como el tic-tac de un reloj. Pero el miedo, ya ves, es como un fantasma. Solo puede lastimarte si lo permites. La risa de la señora Sandford, quebradiza y hueca, resonó en la habitación. Haces que suene tan simple, señorita Marple. La señorita Marple dio una sonrisa suave, casi imperceptible. Su voz permaneció tranquila pero resuelta. No es simple, querido, Tierada, pero posible. Extendió la mano y tomó el pañuelo con cuidado del alcance de la señora Sandford, doblándolo con precisión metódica, como si ordenara tanto la tela como el miedo persistente que había atado el corazón de la señora Sandford durante tanto tiempo. La verdad, continuó, siempre es mucho menos aterradora que las historias que nos contamos en los rincones oscuros de nuestras mentes. La señora Sandford no dijo nada, pero la señorita Marple podía ver el sutil cambio en su postura, la forma en que sus dedos aflojaban su agarre de vicio en el encaje. La expresión de la señorita Marple se suavizó, y se levantó de su asiento, extendiendo su mano hacia la señora Sandford. Ven, querida, instó en su tono tranquilo y relajante. El pasado no puede dañarte si caminas hacia él, en lugar de huir de él. Hubo una larga pausa, un momento de quietud que se extendió ante la señora Sandford, y luego, con un movimiento vacilante pero decisivo, colocó su mano temblorosa en la señorita Marple, permitiéndose ser llevada hacia adelante en cualquier paz que el futuro pueda tener. Más tarde esa tarde, cuando el viento se levantó, la señorita Marple se paró sola en el válido paseo. Su figura se silueteó contra el cielo gris. Observó las olas mientras rodaban lentamente hacia la orilla. Su movimiento rítmico era un recordatorio constante de que el tiempo, como la marea, nunca se quedaba quieto. El aire del mar era agudo y estimulante, llevando consigo el aroma de la sal y algo más, algo antiguo, como si el mismo aire hubiera sido testigo de generaciones de secretos que se llevaban en las olas. A su lado, Gladys, envuelto con fuerza en su cardigan, dejó escapar un suspiro contento, su mirada suavizándose mientras miraba el horizonte. Bueno, eso es todo entonces, dijo, su voz teñida de incredulidad. En todas partes, tradugamiento, asesinato, todo aquí, en nuestro pequeño hotel. La sonrisa de la señorita Marple era débil, su mirada aún persistía en el tramo interminable de agua. Es algo curioso, Gladys, murmuró suavemente, su tono casi filosófico. En mi experiencia, la configuración cambia más que las personas. Gladys, perplejo, inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué quieres decir, señorita Marple?, preguntó, genuinamente curiosa. Los ojos de la señorita Marple permanecieron fijos en el horizonte, su mente aparentemente a millas de distancia. En St. Mary Mead, podría ser una disputa sobre un rosal, o una voluntad disputada que trae la oscuridad a la luz. Aquí, en este hotel costero, son viejos crímenes, enterrados hace mucho tiempo, que son arrastrados por la marea, llevados de regreso a la orilla junto al mar. Giró la cabeza ligeramente, sus ojos se estrechaban en una tranquila contemplación. Pero la naturaleza humana, querida, eso nunca cambia. Gladys dio un pequeño escalofrío ante la idea, pero la voz de la señorita Marple permaneció tranquila, inquebrantable, como el flujo constante del océano. El miedo, el amor, la culpa,
esas emociones antiguas y familiares que hacen que las personas mientan, traicionen y a veces, maten. Son iguales en un pueblo que en un gran hotel. Las personas son criaturas de hábito. Gladys, sus defectos, sus debilidades, siguen siendo constantes, sin importar el entorno. La señorita Marple se apartó del mar, como si la respuesta ya se hubiera asentado en su mente. Las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar. Solo cambia el paisaje, dijo en voz baja, casi para sí misma. Con eso, dio su primer paso hacia el hotel, su marcha ligera y sin problemas, como siempre, sus pensamientos tan claros y precisos como siempre. Detrás de ella, las olas continuaron chocando en la orilla, llevando con ellas el pasado, tirando del mar, como si nunca hubiera existido en absoluto. Pero la señorita Marple sabía mejor. El pasado nunca se desvanece realmente. Persiste, como el aroma de la sal en la brisa, siempre esperando el momento adecuado para resurgir. El presente puede ser tranquilo, pero debajo de la superficie, las mareas de la naturaleza humana nunca dejan de fluir.